el vasto universo existe un espacio donde ocurren cosas inimaginables. Dentro de este espacio del amanecer también hay otra zona aislada, una prisión llamada Soledad que solo puede describirse como el infierno. Dentro de Soledad se encuentra sentado un anciano aparentemente ciego, con una bufanda atada alrededor de su rostro. Un escorpión camina descuidadamente dentro de su celda y él se lo come. Después de disfrutar esta deliciosa comida, se sienta erguido para meditar. Momentos después, un guardia de la prisión llega para dirigirse al anciano por su número de celda, el 51, y le dice que es hora de un traslado, y el anciano lo sigue sin discutir. Ambos comienzan a caminar a través de la vasta instalación, con el anciano ciego incluso guiando el camino. El guardia queda atónito, ya que no puede creer que un ciego lo esté guiando. Antes de venir a recoger al anciano, sus colegas ya le habían dicho que esperar, pero incluso verlo en persona lo deja impactado hasta los huesos. Básicamente, la estructura y arquitectura de la instalación cambian cada mes, pero el anciano todavía es capaz de encontrar el camino. No mucho después llegan al salón donde se mantienen a los prisioneros regulares. Básicamente, todos en la sala son considerados prisioneros de clase 1. El anciano pronto capta la atención de los otros prisioneros y, como era de esperarse, lo ven como alguien insignificante con quien pueden lidiar fácilmente. Aparentemente, los prisioneros de clase 1 son considerados los más bajos, los prisioneros se clasifican de clase 1 a clase 5 dentro de la prisión, y la mayoría son clase 1, siendo lo mejor normalmente clase 2. Sin embargo, el anciano nota un olor extraño en uno de los prisioneros, lo que despierta su curiosidad. No mucho después, el portal de traslado dentro de la celda comienza a anunciar a los prisioneros que es hora de comer. La comida finalmente aparece y la mayoría se decepciona al ver que es gachas de gusanos una vez más, mientras que algunos se alegran de tener al menos algo que comer. Dos de los prisioneros todavía están discutiendo sobre cualquier cosa cuando uno de ellos recibe un puñetazo en la cabeza por un tipo con cabeza de cerdo que es un prisionero de clase 2. En el momento en que esto ocurre, el resto de los prisioneros se congela de miedo. Aparentemente, es normal que los prisioneros de clase 2 hagan lo que quieran y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. El tipo con cabeza de cerdo, Tommy, y su pandilla comienzan a devorar la comida con avidez sin prestar atención al resto de los pobres prisioneros que están al fondo. De pie en la parte trasera hay un chico joven que le dice a su hermano que se está muriendo de hambre, mientras los prisioneros de clase 2 discuten el sabor de la basura que están sirviendo. De repente, el anciano da un paso al frente, sorprendiendo a los prisioneros de clase 2. Ellos rápidamente afirman su dominio, diciéndole al anciano que se quede donde está porque no hay comida para él. El anciano se muestra decepcionado y les hace saber a los prisioneros de clase 2 que se supone que deben mostrar un poco de compasión hacia los ancianos, incluso si están en una prisión maldita por los dioses. Uno de los prisioneros de clase 2 se burla de él, diciéndole que solo puede comer si está dentro de un círculo y que no hay excepciones a esta regla. Sin embargo, el anciano se niega a moverse, sorprendiendo al grandulón frente a él, quien piensa que el anciano debe haber perdido la cabeza. La arrogancia del anciano enfurece al tipo y lo agarra por el cuello, levantándolo con un solo brazo mientras pregunta cómo fue capaz de localizar la comida sin poder ver. El tipo actúa con aires de superioridad hasta que el anciano le da una lección y cambia las tornas. Antes de que el tipo pueda siquiera reaccionar, termina en el suelo con sangre brotando de su cuello. El anciano se aleja del prisionero moribundo, dejando claro a los demás que tocar sus ojos está prohibido. La derrota del grandulón por parte del anciano deja a los prisioneros en shock, mientras que, por otro lado, el tipo con cabeza de cerdo le dice a los miembros de su pandilla que traigan al anciano ante él. Es en ese momento cuando el anciano se da cuenta de que las cosas están a punto de ponerse un poco serias. Mientras tanto, uno de los guardias de la prisión es visto hablando con el alcaide sobre el anciano. Aparentemente, se enteró de que el anciano sobrevivió 30 días en la celda de castigo máximo y pregunta si el anciano mató a alguien otra vez. El alcaide le hace saber al guardia que están en una prisión donde miles mueren cada día, lo que definitivamente haría absurdo castigarlos por matar a otro prisionero. El guardia entonces se interesa aún más en lo que hizo el anciano, y el alcaide le cuenta la triste realidad de la prisión, dejando al guardia impactado hasta los huesos. Mientras están discutiendo esto, el anciano está ocupado destrozando a los prisioneros de clase 2. El líder grita con todas sus fuerzas, diciéndoles a sus camaradas que rodeen al anciano, pero no pueden superarlo, ya que él tiene algo que parece ser un arma en sus manos. De vuelta en la oficina del alcaide, este le hace saber al guardia que el anciano una vez mató a más de 200 personas en una sola noche, mostrando cuán increíblemente peligroso es. Como si el anciano estuviera viviendo a la altura de lo que se dice sobre él, diezma a los prisioneros de clase 2 en la sala. El alcaide también le habla al guardia sobre los números marcados en los cuellos de los prisioneros en el orden de su llegada. Luego le pregunta si recuerda el número del anciano, y es entonces cuando comprende que el anciano es el número 51.
Esto envía un escalofrío por la espalda del guardia cuando el alcaide le hace saber que el anciano es una celebridad en la prisión. Para ponerlo en perspectiva, es el prisionero número 51 en ingresar a la prisión desde su creación y su nombre es Argol Rastos. Para cuando Argol termina con el tipo con cabeza de cerdo y su pandilla, toda la sala está llena de shock, mientras todos los demás entran en pánico y se preguntan quién es Argol. Los chicos jóvenes parecen saber quién es, uno de ellos mira al anciano en shock porque no puede creer que haya estado sobreviviendo durante los últimos 64 años. Los otros prisioneros quedan en shock y miedo porque Argol atravesó a los prisioneros más duros como si fueran papel, sorprendentemente, no los mató, pero los dejó con un dolor severo. Ni uno solo de ellos está muerto por el castigo brutal que Argol les infligió. Con voz débil, el tipo con cabeza de cerdo le pregunta a Argol qué es realmente. El anciano entonces le pregunta si cree que los números equivalen a poder. Argol admite que tener números podría funcionar contra ciertos oponentes, pero les hace saber que su habilidad de combate es basura, razón por la cual ni siquiera pueden tocarlo, y mucho menos herirlo. Argol luego les dice a los prisioneros heridos que van a morir en un mes gracias a las heridas que les ha infligido, sin embargo, les hace saber que son libres de ir contra él si quieren morir antes. Los prisioneros heridos observan cómo Argol camina hacia la olla para servirse, mientras los demás se quejan de la comida basura. Argol está feliz de que la comida sea mejor que la que le servían en confinamiento solitario. Después de que Argol termina, el resto de los prisioneros se reúne alrededor de la gran olla para disfrutar sus propias comidas también. El tipo de antes sigue cauteloso con Argol y hace prioridad proteger a su hermano Cero de él. Todavía está pensando en esto cuando Argol aparece a su lado, lo que lo sorprende y rápidamente se aleja con el miedo claramente escrito en su rostro. Se pregunta cuándo Argol llegó hasta él sin que pudiera sentir su presencia. Argol se vuelve hacia Cero, revelando que puede percibir el aroma especial en él y añade que Cero tiene una sangre especial, pero su hermano mayor lo refuta diciendo que Argol está diciendo basura. Argol entonces le hace saber que es un anciano que solo le queda su intuición. El hermano mayor de Cero, enojado, desata su lado furioso, diciéndole a Argol que lo matará si le dice a alguien sobre Cero. Argol entonces le asegura que no tiene intención de hacerlo, ya que no le beneficiaría de ninguna manera. Argol le dice que solo está entretenido por el talento especial de Cero porque ha pasado mucho tiempo desde que vio a alguien tan especial como él. El tipo entonces se vuelve hacia Cero, sugiriendo que se vayan. Momentos después, los prisioneros que fueron a la cantera regresan al salón. Está Menlock, un hombre bestia rinoceronte, también está el tipo águila Aluk, y también hay un hombre bestia llamado Gork, y todos se ven cansados. El tipo de repente se da cuenta de que hay sangre por todas partes, lo que los deja curiosos. Aluk se agacha para analizar todo y descubre que la sangre es como la de una docena de personas, lo que lo lleva a preguntarse por qué de repente hay un ataque después de meses de tranquilidad en la prisión. Enfurecido, Menlock grita exigiendo saber quién hizo el desastre mientras estaban fuera, y con su voz aterradora le dice al responsable que salga. Sin dudarlo, Argol sale y les dice que él es responsable. Menlock se sorprende porque nunca ha visto al anciano antes y le pregunta si es un recién llegado, pero Argol ignora la pregunta y solo revela su nombre. Menlock sonríe con desprecio porque no quiere creer que Argol, un anciano, sea quien hizo todo el desastre. Menlock sigue diciendo tonterías cuando Aluk nota el número en el cuello de Argol. Menlock actúa como el macho alfa que es y agarra a Argol por el cuello, pero antes de que pueda ir demasiado lejos, Aluk interviene para apartar su mano. Menlock se sorprende de que Aluk le diga que tenga precaución contra un anciano. Aluk ignora a Menlock y se vuelve hacia Argol, diciéndole que no quieren problemas con él y que no ponga un objetivo en sus espaldas también. Argol está de acuerdo con el arreglo y le asegura a Aluk que no les causará problemas mientras se mantengan alejados de él. Argol se aleja sugiriendo que vivan una vida pacífica. Momentos después, entra en vigor la hora de dormir en la prisión. Junto con la hora de dormir hay un sistema de prohibición de estar de pie que siempre se activa. A todos se les ordena acostarse con la espalda contra el suelo. Al hablar de la regla de no estar de pie, es uno de los sistemas implementados por la prisión. Todos los prisioneros llevan un dispositivo de resistencia gravitatoria que les impide ponerse de pie durante la hora de dormir. Sin embargo, es normal que algunos intenten resistirse, pero solo se están preparando para una probabilidad del 50% de morir por el chisporroteo eléctrico. Aunque a los prisioneros no les gusta, no tienen otra opción que acostarse hasta la mañana siguiente. Los prisioneros están furiosos porque los guardias y el alcaide controlan toda su vida. De repente, un insecto feo y extraño se adhiere a la pierna de un prisionero sin que él lo sepa. Mientras la oscuridad envuelve la sala, Menlock le pregunta a Aluk por qué le impidió golpear a Argol antes ese día. Aluk revela que vio algo aterrador, y era el número de prisión de Argol, el 51. Menlock queda impactado al escuchar esto y no quiere creer que sea verdad. Esto básicamente le dice que el anciano ha estado en la instalación desde los días de su fundación, y por eso solo números fueron inscritos en su cuello en lugar de distinciones de clase como las de ellos. Menlock está de acuerdo en que nada bueno sale de involucrarse con alguien como Argol.
Menlock está profundamente preocupado y le pregunta a Aluk si necesita disculparse con Argol, pero Aluk le dice que no se preocupe, ya que Argol no se ofendió y además no había forma de que lo supieran. De repente, algunas piedras comienzan a rodar por su camino y cuando miran hacia arriba casi se desmayan al ver zombies corriendo hacia ellos. Los prisioneros comienzan a entrar en pánico ya que no pueden ponerse de pie gracias al sistema de prohibición de estar de pie en funcionamiento. Argol pronto se da cuenta de esto, lo que lo lleva a preguntarse si la sala de insectos se abrió mientras él estaba en confinamiento solitario. Justo cuando los zombies se acercan a él, se levanta a la fuerza, dejando una luz chispeante a su alrededor. Argol se ve realmente peligroso con un aura abrumadora mientras se prepara para enfrentarse a los zombies. Mientras tanto, Zero y su hermano se sorprenden al ver la horda de zombies, y el hermano se obliga a levantarse a pesar del dispositivo de resistencia gravitatoria que lo empuja hacia abajo. Le dice a Zero que se esconda detrás de una roca y luego se transforma en una bestia en medio de la electricidad crepitante del chisporroteo. Ahora en modo bestia, el hermano de Sato arrasa a través de los zombies, despedazándolos miembro por miembro. En otro lugar, Menlock y Olo también están luchando contra los zombies, confundidos sobre por qué están atacando. Olo señala que siguen aumentando sin importar cuántos eliminen. Aparentemente, los hombres bestia pueden sacudirse de alguna manera el sistema de prohibición de estar de pie, pero los prisioneros más débiles son blancos fáciles y eventualmente se convertirán en zombies. Menlock se pregunta por qué los zombies no se ven afectados por la regla de no estar de pie, y Olo dice que el sistema no se activa para los muertos. Pronto otra oleada de no muertos se lanza hacia el dúo, enviando escalofríos por sus espaldas, porque si quedan rodeados, estarán acabados. Menlock le dice a Olo que casi se queda sin energía debido a que el sistema está drenando su resistencia. Olo le dice que engaña al sistema poniéndose de pie con la espalda apoyada contra una roca. De repente, Argol irrumpe como un protagonista invencible, destrozando a los zombies de un solo movimiento. Menlock y Olo quedan atónitos ante el aterrador poder del anciano, no pueden creer que haya eliminado a la horda tan rápido y en tan poco tiempo. Luego Argol verifica que no hayan sido mordidos por las pulgas vampiros zombies. Menlock y Olo se dejan caer al suelo, todavía aturdidos, preguntándole por qué los ayudó. Argol responde con indiferencia que solo quería evitar situaciones problemáticas. Por su explicación, ambos deducen que lo hizo porque los hombres bestias suelen ser más fuertes que los prisioneros comunes y, si se convierten en zombies, solo se volverían aún más fuertes, lo que sería problemático de manejar. De repente, el hombre bestia Gork, ahora convertido en zombie, aparece ante ellos y Menlock se sorprende de que haya sido mordido. Rápidamente advierte al anciano que no se enfrente a un hombre bestia zombie. Argol, sin embargo, no tiene miedo e incluso se muestra emocionado, porque ha pasado un tiempo desde que luchó contra un hombre bestia. De un solo golpe, Argol lanza un corte al cuello del zombie Gork, dejando a Olo atónito. Argol encuentra al oponente demasiado fácil, aunque queda impresionado por sus reflejos. Sin embargo, aunque los reflejos de Gork son rápidos, no son rival para la velocidad de Argol. Olo nota que el sistema de no estar de pie no afecta a Argol, viendo que no solo puede mantenerse en pie, sino también moverse con rapidez sin perder tiempo. Esquiva velozmente todos los ataques del zombie Gork, dejando a Olo preguntándose cómo puede moverse así sin ver. Pronto el hombre bestia cambia de forma y se transforma en un gigantesco perro Doberman hombre lobo, volviéndose varias veces más fuerte, pero Argol permanece impasible y lo llama basura. Con facilidad y precisión, Argol se acerca y ataca al perro gigante, usa su enorme muslo como punto de apoyo y se impulsa hacia arriba hasta alcanzar la parte superior de la criatura. Con una mano le desgarra la cabeza y con la otra desliza su arma por su cuello mientras derriba al perro. Argol explica que el perro solo se volvió vulnerable al hacerse demasiado grande. Solo con observar la pelea, Olo decide que para sobrevivir en soledad uno debe seguir al anciano. Argol nota que el perro aún se mantiene apenas con vida, pero lo deja porque escuchó a alguien pidiendo ayuda. A pesar de que Menlock le suplica patéticamente que no los deje, Argol corre a ayudar al hermano mayor de Sato, que todavía tiene dificultades para acabar con los zombies mientras protege a su hermano menor. De repente, Argol irrumpe en la escena y elimina a los zombies restantes en una rápida y limpia barrida, los cuerpos caen antes de que nadie pueda reaccionar. Cuando el polvo se asienta, los dos lo miran con incredulidad, atónitos y preguntándose quién es. Al día siguiente, el sistema despierta a los prisioneros y anuncia el pase de lista matutino. Sorprendentemente, de 94 prisioneros, 80 no sobrevivieron y solo 14 quedaron con vida. Mientras se realiza el anuncio, Argol se apoya en una roca alta y comienza a meditar. Después de contar a los sobrevivientes, el sistema anuncia que repondrá al personal faltante. La prisión pronto se llena de luces doradas mientras nuevos prisioneros son teletransportados para reemplazar a los muertos. Los recién llegados cuestionan su entorno al ver todo apestoso, cubierto de sangre y cadáveres. Sin energía para intimidar a los nuevos debido al agotamiento del ataque zombie de la noche anterior, los antiguos prisioneros los ignoran y deciden descansar.
Pronto el pase de lista termina sin momentos de novatadas. Mientras tanto, Argol sigue meditando satisfecho porque eliminó a todos los zombies infectados. Aparentemente el brote fue causado por las pulgas vampiros zombies de antes, que matan con una sola mordida. Mientras piensa en ello, Argol de repente escucha algo con su oído extraordinario, lo que despierta nuevamente su interés. Salta de la roca y se dirige hacia una puerta, dejando a todos curiosos. Se sorprenden al verlo empujar la puerta y prepararse para salir. Los novatos también quieren seguirlo, pero Aluk les advierte que salgan solos si desean encontrarse con Hades, porque nadie ha regresado después de cruzar esa puerta. Les dice que los pasillos están llenos de las criaturas más locas y siniestras jamás vistas, capaces de aplastar prisioneros como si fueran hormigas. La idea de criaturas inimaginables solo despierta aún más el interés de Argol. Mientras pasea por el corredor, Argol se encuentra con un pequeño elfo verde llamado Jacob, quien lo llama maestro y dice que ha pasado demasiado tiempo. Aparentemente, Jacob estaba esperando que Argol viniera después de escuchar el alboroto. Argol se pregunta cómo sabía que debía encontrarse con él en el pasillo, y Jacob revela que pagó a los guardias 5 monedas de oro por la información. Está molesto al pensar en el guardia codicioso Oges que le vendió la información a un precio exorbitante, pero Jacob insiste en que valió la pena solo para ver a Argol otra vez. Argol se sienta inmediatamente y le dice a Jacob que deje las tonterías y vaya al grano. Resulta que Argol se reúne con Jacob cada mes para redibujar el mapa de la prisión, ya que todo el diseño cambia mensualmente. Después de una conversión hace 2 días, Jacob necesita un nuevo mapa. Básicamente la conversión cambia periódicamente la prisión, haciendo imposible memorizar todos los caminos. Argol, sin embargo, es la única excepción, capaz de retener el diseño completo en su mente. Jacob observa maravillado cómo Argol dibuja el mapa, asombrado por su habilidad. No importa cuántas veces lo vea, el proceso sigue siendo increíble. Aunque Argol afirma que simplemente lo percibe, Jacob lo encuentra fenomenal cada vez. Momentos después, Argol termina el mapa y Jacob le agradece, ofreciéndole cualquier cosa de su bolsa mágica. Argol pide comida adecuada, haciendo reír a Jacob por su simplicidad. Jacob entonces saca una bandeja de deliciosa carne que Argol comienza a devorar. Mientras come, Jacob comparte información diciéndole que hoy ocurrirá una invocación en todas las celdas de clase baja y enumera los monstruos que se espera aparezcan. Argol señala que los más problemáticos definitivamente aparecerán y dice que la información es valiosa, ya que las invocaciones son irregulares e impredecibles. Jacob luego pregunta si los problemáticos habituales, un grupo de tipos demoníacos con calaveras, han causado problemas recientemente. Argol responde que todo ha estado tranquilo y advierte a Jacob que no se meta donde no le llaman. Jacob se disculpa rápidamente por ser entrometido y se inclina diciéndole que se mantenga a salvo. Argol se marcha recordándole que tenga cuidado al regresar. Después de la reunión, Argol se detiene ante una puerta etiquetada almacén de mercancía, probablemente relacionada con Cero, razona que el alcaide debió enviarlo allí por una razón específica. Argol nota que no se ha estado sintiendo muy bien y se recuerda a sí mismo. Recoger su recompensa del alcaide. Regresa a la celda y la sala estalla cuando abre la bandeja de carne que Jacob le dio. Los prisioneros sienten curiosidad por el aroma y pronto notan a Argol sentado con un festín frente a él. Todos quedan atónitos al ver carne real en lugar de los habituales gusanos. 3 idiotas intentan arrebatar la comida por la fuerza, pero Olo y Menlok los intimidan, amenazando con usar su carne para hacer shawarma. Con solo una mirada a los aterradores hombres bestia, los 3 huyen. Luego Olo llama gorrión a Aluk y este responde insistiendo en que es un águila dorada. Menlok, babeando, pregunta de dónde salió la carne, y los ojos de Cero casi se salen de sus órbitas mientras mira la comida, aunque su hermano lo llama para controlarlo. Argol ignora todas sus preguntas y simplemente los invita a unirse. Después de disfrutar la comida, se dejan caer al suelo aún impresionados por lo deliciosa que fue. Aluk es el único que se arrodilla agradeciendo a Argol por la comida y por salvarlos durante la última incursión zombie. Argol rechaza la gratitud diciendo que sobrevivir en soledad no es nada por lo que estar agradecido, advierte que vivir en esa prisión eventualmente hará que resientan estar vivos. Explica que lo salvó porque percibió su desesperación por vivir. Cuando les pregunta si quieren sobrevivir en soledad, todos asienten, hasta que Argol pregunta qué harán cuando sus instintos de supervivencia los empujen a acabar con sus propias vidas. Esta pregunta los deja aterrorizados. Argol les dice que así es en lo que se convierte la vida en soledad y luego pregunta si aún quieren sobrevivir. Tras un momento, Menlok dice que se niega a morir en un lugar como ese, Olo declara que también planea resistir, el hermano mayor de Sato añade que quiere sobrevivir y regresar a casa, y Sato interviene rápidamente diciendo que también quiere volver a casa para ver a su padre otra vez. Al ver su determinación, Argol decide que necesita aliados, con el final acercándose, decide mantener al grupo y les habla de la invocación de hoy, instándolos a prepararse. En otro lugar, 2 hombres limpian cadáveres, uno está frustrado y se queja de tener que hacer un trabajo tan sucio.
Su compañero le dice que lo soporte porque los cuerpos deben ser retirados o propagarán enfermedades. El primero sigue gruñendo y culpa a su debilidad por su miserable situación. Después de arrojar otro cadáver al montón, se cubren la nariz al sentir el terrible hedor de la pila en descomposición. Mirando la montaña de cuerpos, uno murmura que la prisión realmente merece su reputación como el peor lugar del universo y menciona haber oído de reclusos antiguos que un anciano masacró a toda esa gente, aunque su amigo no lo cree. De repente, aparecen luces doradas y gigantescas cabezas flotantes se materializan, sacando la lengua como si olfatearan comida. Mientras los prisioneros entran en pánico y huyen, Olo llama a Argol, que aún medita, y Argol explica con calma que esas cabezas solo procesan suciedad y cadáveres. Olo pregunta si son peligrosas y Argol responde que solo atacan si se les provoca. De repente, un tipo gordo y estúpido patea una de las cabezas y ésta lo ataca furiosamente. Argol entonces le pregunta a Olo sobre lo que le pidió manejar. Olo dice que ya se encargó y está trabajando en preparativos adicionales. Argol queda satisfecho y le dice que deben regresar y prepararse. Mientras tanto, uno de los hombres de limpieza, todavía mareado por el olor a carne podrida, le dice a su amigo que deje el dramatismo porque ven cadáveres todo el tiempo afuera. Su amigo responde que ha visto muchos cadáveres, pero es la primera vez que los ve descomponerse así. El de cabello oscuro sonríe y le dice que se acostumbre porque verán más. De repente, las luces doradas parpadean otra vez y un gigantesco reptil de 2 cabezas que escupe fuego es invocado. Todos quedan en shock preguntándose qué demonios está pasando. La multitud sale corriendo en todas direcciones mientras el dragón de 2 cabezas comienza a transformar toda la celda de la prisión en un auténtico infierno. Desafortunadamente, con el fuego y el caos, la mayoría de los prisioneros quedan carbonizados a término medio. Mientras tanto, Olo y Argol se refugian detrás de una roca alta, y Olo le pregunta a Argol si este es el evento premium para el que les dijo que se prepararan, a lo que Argol responde que sí. Argol observa cómo los prisioneros son cocinados como carne wagyu y recuerda su reunión con Jacob. Razona que el dragón que escupe fuego es el monstruo más problemático del que estaba preocupado. Mientras tanto, el resto de la banda de Argo también está con él detrás de las rocas. Menlock se pregunta si podrán sobrevivir al calor del fuego, y Argo le dice que no se preocupe, porque su preparación debería ser suficiente. Les dice que, para sobrevivir, deben hacer exactamente lo que él diga. Momentos después, el dragón se dirige hacia ellos, lanzando fuego por todas partes, y Argo le dice a todos que se preparen para el impacto. Les explica que el dragón solo escupe fuego a 10 metros hacia su presa y que hay una pausa de 1 segundo antes de lanzar las llamas. Les aconseja esconderse rápidamente detrás de una roca en cuanto vean al dragón. Añade que podrían quemarse un poco, pero seguramente sobrevivirán. También les recuerda que presten atención a la posición de la cabeza del dragón, tal como les enseñó. El grupo sigue el consejo de Argo y maniobra magistralmente a través de las llamas, logrando sobrevivir. Aparentemente, bajo la supervisión de Argo, habían recogido piedras dentro de la celda y creado una barrera para bloquear el fuego. Aunque antes de la invocación cuestionaron el plan y se quejaron, este aún evitó que fueran asados. Además de mover las rocas, también mezclaron tierra con agua para hacer barro, que lanzaron al dragón cuando estaba distraído. Esto se debe a que, según Argo, este dragón respira a través de su piel y el barro dificulta su respiración. Después de salpicar barro sobre el dragón, su respiración forzada le dificulta moverse y su visión también queda bloqueada. Entonces llega el momento de Argo de causar caos, y como su habitual yo de protagonista invencible, usa su arma favorita, cortando al dragón rápidamente en 100 lugares a la vez, sin darle tiempo a recuperar el aliento. Ver a Argo hacer esta maravilla una vez más le recuerda a Olo que para sobrevivir en soledad uno debe pegarse al viejo como si fuera pegamento. Cuando el polvo se asienta y el silencio invade la celda, los prisioneros restantes asoman desde detrás de las rocas para asegurarse de que es seguro salir. Al ver que el caos terminó, salen al descubierto y quedan impactados al ver al monstruo extendido sin vida en el suelo, con pedazos esparcidos por todas partes como salchichas. No pueden creer que el viejo realmente derrotara a una criatura tan intocable. El resto de los prisioneros observa a Argo y su grupo con asombro, de pie sobre el monstruo muerto. Sin embargo, antes de que puedan recuperar el aliento, las luces doradas aparecen nuevamente, señalando otra invocación, dejando a todos atónitos y agotados. Con su sentido experto, Argo puede decir que más de 10 dragones que escupen fuego han sido invocados. Olo y el resto del grupo casi se hacen encima al preguntarse si siquiera sobrevivirán a la próxima ronda de asado. Antes de que nadie pueda reaccionar, llamas furiosas estallan de los dragones, friendo a algunos sobrevivientes más. Pronto, la celda se llena de diferentes tipos de gritos de las víctimas. Argol, mientras tanto, mantiene su actitud tranquila mientras contempla cómo derrotar a los dragones. Razona que derrotarlos a todos a la vez no es difícil, pero mantener vivos a todos sus compañeros sí lo será. El hermano de Zero, por otro lado, está más ocupado protegiendo a su hermano menor, diciéndole que se esconda detrás de él.
El mar de fuego deja al grupo aterrorizado, y Olo le pregunta a Argol si deben seguir la misma estrategia que antes, pero Argol le dice que no. Para su sorpresa, Argol les dice que deben dirigirse al corredor sin hacer preguntas. Ellos lo siguen mientras él despeja el camino. Aunque Olo es escéptico con el plan, no cuestiona a Argo. Menlok, sin embargo, está aterrorizado y cuestiona la arriesgada decisión de ir al corredor. Olo le dice que se calme y afirma que pegarse al anciano es su mejor apuesta para sobrevivir a la furia del infierno. Pero Menlok es tan cobarde que sigue dudando, y finalmente uno de los dragones lo alcanza. Afortunadamente, el anciano entra en acción y destruye rápidamente al dragón, salvando el trasero cobarde de Menlok. Menlok casi se hace encima y queda congelado, temblando. Argo lo saca de su trance recordándole su determinación anterior, cuando dijo que no quería morir sin sentido en soledad. Momentos después, se une al grupo mientras caminan hacia el corredor, con Argo detrás de ellos como un oso padre, instándolos a moverse rápido, aunque pronto toma la delantera caminando delante. El corredor está brumoso, haciendo que Olo se queje de que no puede ver nada. El miedo lo invade cuando finalmente se enfrenta al famoso corredor peligroso. Argo les dice que estén alerta, ya que podrían encontrarse con otros prisioneros, especialmente de clase 3 o clase 4. Sin importar su expresión asustada, los aterroriza más diciendo que podrían morir en un abrir y cerrar de ojos. Olo ofrece tomar la retaguardia porque tiene buena vista. Como un abuelo orgulloso, Argo dice que contará con él, pero le advierte que nunca se aleje del grupo. Mientras continúan el viaje, el sexto sentido de Olo comienza a inquietarse y siente algo observándolo desde las sombras. Escanea el área con sospecha, preguntándose si realmente está bien estar en el corredor. Aunque no es visible, Olo de repente ve una figura misteriosa, confirmando su sospecha. Inmediatamente llama al anciano, diciéndole que deben regresar a la celda, pero se detiene a mitad de la frase horrorizado al darse cuenta de que es el único que está allí. Olo mira alrededor del espacio vacío, llamando a su maestro, pero él y el grupo no están por ninguna parte. Mientras tanto, en otro lugar, Menlok busca frenéticamente a Olo, gritando su nombre. Argol lo detiene rápidamente, diciéndole que deje de gritar como un cobarde si no quiere un objetivo en la espalda. Menlok está visiblemente preocupado, incapaz de entender cómo Olo desapareció en un instante. Argol explica que algunas criaturas en el corredor pueden cambiar de posición a voluntad. Cuando Menlok pregunta si un fantasma secuestró a Olo, Argol lo confirma sin rodeos. Les advierte que el corredor está lleno de cosas inimaginables, dejándolos aterrorizados. Menlok cree lo del fantasma porque ocurrió ante sus propios ojos, pero teme que nunca encuentren a Olo. Argol le dice que no se preocupe por encontrar al gorrión, olvidando cuánto odia a Olo ese apodo. Aún así, Argol admite que no está seguro de si lo encontrarán con vida. Mientras tanto, mientras Olo camina por el sendero solitario, piensa en los corredores sin fin, llenos de lugares desconocidos creados por los grandes magos del universo y arquitectos geniales. La idea de quedar solo en el corredor lo aterroriza. Sus sentidos vuelven a agitarse al sentir algo acercándose. Queda atónito cuando aparece un ogro gigante, elevándose sobre él, y sin dudarlo el ogro balancea su enorme garrote de madera. Olo pierde la compostura e incluso algunas plumas, antes de recordarse a sí mismo que debe mantenerse enfocado. Gira rápidamente y evita el golpe por poco. Al darse cuenta de que no es rival para la criatura, decide correr por su vida. Desafortunadamente, justo cuando corre en la dirección opuesta, otro ogro gigante bloquea su camino, atrapándolo entre dos catástrofes. Ahora atrapado, Olo busca desesperadamente una forma de no ser despedazado. Rápidamente extiende sus plumas y despega, elevándose por encima de los ogros mientras ellos intentan atraparlo con sus manos desnudas. Se desliza entre una serie de ataques, moviéndose por el aire para mantenerse fuera de su alcance. Con un último estallido de determinación, Aluk se impulsa hacia arriba, recordándose que no puede morir en este lugar miserable. Casi logra escapar, pero desafortunadamente uno de los ogros lo atrapa como si fuera basura. Mientras el ogro abre su boca repugnante para devorarlo, Olo ve su vida pasar ante sus ojos y se pregunta si realmente terminará así, sin sentido. Olo decide gritar un último y desesperado pedido de ayuda, y como si el universo se apiadara de él, un tipo con cabeza de cerdo llamado Becky aparece cargando de la nada, empuñando un bate de béisbol como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. Becky asesta un golpe brutal al muslo del ogro, liberando a Olo de las asquerosas y apestosas fauces de la muerte. El golpe hace que el ogro gigante grite de dolor como un cobarde. Olo se arrastra a un lugar seguro, completamente desconcertado por lo que acaba de presenciar. No puede comprender cómo un pequeño tipo cerdo con un simple bate logró aplastar a un monstruo enorme que estaba a segundos de convertirlo en sopa de ave. Mientras Olo todavía intenta procesar la locura de la situación, Becky se para orgulloso sobre su oponente caído, con el pecho inflado como si acabara de ganar un campeonato.
Sin perder un segundo, Becky levanta su bate nuevamente y da otro poderoso golpe en la cabeza del ogro, narrando como un comentarista, animando una gran final de béisbol. El segundo ogro también se lanza hacia él, pero no es rival para la increíble velocidad de Becky. Con un golpe poderoso, Becky estrella su bate contra la cara de la criatura, derrotándola. Olo queda atónito mientras observa toda la escena desarrollarse, completamente impactado de que Becky pueda derribar a dos ogros gigantes con tanta facilidad. Después de derrotarlo sin sudar, Becky salta de alegría, llamándolo un doble jonrón. Lo siguiente que ocurre deja a Luke asqueado y sorprendido al mismo tiempo, ya que el pequeño tipo cerdo comienza a roer la carne del ogro como si fuera brisket. Al ver esa escena espantosa, Luke se da cuenta de que Becky es un prisionero de clase 4 y está muy por encima de su nivel. Luke no tiene otra opción que caer de rodillas, rogándole a Becky que lo ayude. Con la boca aún llena y un gran trozo de carne de ogro en la mano, Becky se detiene y observa a Luke con atención. Olo permanece en el suelo, bastante humilde, razonando que su vida y su muerte están en manos de Becky. Por un momento Becky parece sorprendido de verlo y pregunta por qué sigue allí cuando el juego ya terminó. La vergüenza invade a Olo y huye, diciendo que no puede morir como basura sin sentido. Becky se siente ofendido y se pregunta por qué Olo lo trata como si fuera un asesino de mente. Continúa hablando, pero se detiene a mitad de la frase para olfatear a Olo. De repente, arroja furioso su preciosa carne de ogro a un lado, exigiendo saber por qué a Luke huele como el viejo ciego. Becky amenaza a Olo para que responda inmediatamente, dejando a Olo casi paralizado de miedo. Al darse cuenta de que Becky habla de Argol, Olo intenta hablar, pero un grupo de prisioneros extraños que parecen conocer a Becky interrumpe. Su apariencia aterradora hace que Olo sude frío. El número en el cuello de uno de ellos muestra que también son de clase 4, como un oso padre. El tipo gigante le recuerda a Becky que no debería andar solo. Una pelirroja con el cabello cubriéndole la cara como Medusa elogia a Becky por atrapar a un ogro, llamándolo una bendición divina. Otro prisionero alto, parecido a Frankenstein, también lo felicita. El tipo de cabello negro pronto nota a Luke. Aterrorizado al ver a los prisioneros de clase 4, Luke está fuera de sí, temblando mientras recuerda la advertencia de Argol de que su celda era en realidad mucho más segura que otras partes de la prisión, incluso con la situación de zombies. Mientras tanto, Argol y el resto del grupo siguen buscando a Olo. De repente, Argol les hace una señal para que se detengan, y Menlock pregunta si tiene alguna actualización sobre Olo. Argol mira hacia una abertura invitándolos a observar abajo, y quedan atónitos al ver a una criatura brutal con 6 manos y enormes cuchillas en lugar de muñecas. La criatura está rodeada de cadáveres, con más cuerpos atravesados por sus brazos mortales. Argo advierte que el monstruo es poderoso y que podría aplastar fácilmente a un prisionero de clase 5 como si fuera un melón. Explica que todas las criaturas de ese sector tienen nombres, y esta se llama Decapitador. Se llama Decapitador porque corta cabezas para vivir. Argol enfatiza que no existe una zona segura cerca de él y les advierte que tengan extremo cuidado. Después de la lección continúan su camino, y Argol les dice que con sus habilidades débiles ninguno de ellos sobreviviría a un encuentro con el Decapitador. Menlock jura rápidamente no volver a entrar jamás en los corredores. Argol le pregunta si tiene miedo, y Menlock responde que difícilmente parece un lugar para paseos divertidos. Argo entonces pregunta si deberían rendirse en la búsqueda de Olo, pero Menlock, decidido, insiste en que no puede abandonar a su amigo. Impresionado, Argol acepta que deben continuar la búsqueda. La duda regresa cuando Menlock pregunta si realmente podrán encontrar a Olo, y Argol le asegura que sí. Mientras tanto, Becky interroga a Olo sobre Argol, y Olo le pide que se calme, insistiendo en que Argol es solo un compañero de celda. Becky, sin convencerse, amenaza con arrancarle una pluma. El tipo gigante pregunta qué está pasando, y Becky explica que percibió el olor del anciano en Olo. La revelación les provoca escalofríos. Urak, el prisionero con aspecto de Frankenstein, comienza a llorar pidiendo ayuda, diciendo que debe correr o podría morir. El gigante mastica un trozo de carne de ogro y le dice a Urak que se calme, recordándole que el anciano no está presente. Se sienta para arrancar más carne y llama a la pelirroja para que coma. Ella se niega diciendo que quiere hablar con Olo. El gigante le dice que sea breve y añade que está decepcionado de que no puedan comer pollo, ya que Olo parece estar conectado con el anciano. La pelirroja se vuelve hacia Olo y promete no comérselo. Aún aterrorizado, Olo tartamudea al responder. La pelirroja le dice que en soledad, Argo es el objetivo de muchos seres, y cualquiera asociado con él inevitablemente se convierte en objetivo también. Esta revelación aterroriza a Olo, y él pregunta sobre esos seres. Ella responde que son monstruos tan temibles que nadie puede siquiera hacer contacto visual con ellos. Luego la pelirroja lanza un hechizo que cura todas las heridas de Olo y dice que recitó una oración para calmar su mente. Momentos después del hechizo, le advierte que tenga cuidado en su camino de regreso y se marcha con Becky y los demás.
Mientras se van, Urak, todavía temblando, murmura que se alegra de no haberse encontrado con Argo. El gigante le dice que deje de ser tan dramático, mientras la pelirroja murmura una bendición para Olo antes de irse. Dejando a Olo solo, él continúa con cautela hacia el abismo desconocido. De repente, pasos lejanos resuenan y se congela de terror, pero para su alivio son Argol y el grupo. Menlok le dice que lo encontraron gracias a Argol, así que Olo agradece a Argol y al grupo por rescatarlo. Momentos después, Olo les cuenta sobre los prisioneros de clase 4 que encontró. Le habla a Argol de la pelirroja, una seguidora de la constelación de la luz. Argol comenta que quizás no habría tenido tanta suerte si hubiera sido una seguidora de la constelación del vacío. Sodo, intrigado, dice que ha oído de eso antes, y su hermano explica que el universo tiene seres divinos en las constelaciones de luz y del vacío oscuro, ambas llenas de fanáticos que creen en una vida después de la muerte. Incluso en soledad, los prisioneros están divididos entre facciones. Menlok, poco preocupado por la charla sobre dioses, simplemente se siente aliviado de que Olo haya regresado con vida. Argol permanece impresionado de que Olo sobreviviera solo en el corredor y considera entrenarlo como un colmillo, tal como ha hecho con muchos otros en el pasado. Razona que el entrenamiento toma tiempo, pero su mayor preocupación es que no le queda mucho tiempo. Después de ponerse al día continúan su camino, pero Argo de repente percibe peligro. Les dice que corran, pero antes de que puedan hacerlo, una explosión estalla detrás de ellos. De los escombros emerge el feroz decapitador. Ellos se dispersan mientras la criatura los ataca con sus enormes cuchillas. El hermano de Zero lo carga en su espalda diciéndole que se aferre fuerte. Olo, sorprendido, le pregunta a Menlok sobre el monstruo, ya que no estaba presente cuando Argol se los mostró. Menlok lo nombra, pero Olo sigue confundido, así que el hermano de Zero, mientras corren, explica que el monstruo se llama Decapitador y repite la historia de Argol. Olo se da cuenta de que los ogros que enfrentó eran como ratas de alcantarilla comparados con esto. Menlok, sin entender lo que Olo quiere decir, solo le grita que corra. Argol, muy adelante, les advierte que serán asesinados instantáneamente si el decapitador los alcanza. Mientras corre, intenta pensar cómo separarse de ellos, ya que el monstruo va tras él. El monstruo casi atrapa a Olo, quien grita diciendo que está casi sin energía. Argol ve un pasaje estrecho y les dice que entren, confiado de que el monstruo no podrá seguirlos. Como esperaba, el decapitador queda atascado en la entrada. El grupo se relaja pensando que escaparon, pero Argol advierte que esto es solo el comienzo. Ordena a Olo que guíe al grupo hacia otra salida mientras él atrae al decapitador lejos. Olo acepta, pero antes de que puedan moverse, el monstruo rompe la entrada, obligándolos a correr por sus vidas. Argol corre en dirección opuesta mientras el monstruo lo persigue. Después de escapar, Olo y los demás se detienen a descansar. Menlok se preocupa por su seguridad, pero Olo lo tranquiliza diciendo que el decapitador fue tras Argol. El hermano de Zero sugiere ayudar a Argol, pero Olo se niega, insistiendo en que Argol puede manejarlo y que deben seguir su plan. Todos deciden regresar a la celda como Argol indicó. Mientras tanto, Argol tiene una conversación directa con el decapitador. El monstruo le pregunta si está cansado de correr y le ofrece cortarle la pierna. Ligeramente ofendido por la negativa de Argol a responder, el decapitador le dice burlonamente que diga sus últimas palabras. Argol pregunta con calma si realmente quiere matarlo, y el decapitador confirma que sí, insistiendo en que es porque Argol lo engañó. Argol lo niega, pero el decapitador, como un nerd, señala el momento exacto, hasta el segundo, en que Argol supuestamente mintió. Aparentemente, hace 4 años Argol le prometió jugar piedra, papel o tijeras con él, y esta estúpida razón asombra a Argol, porque los fantasmas son mentalmente inestables. Sospechando que alguien llamado Sadel está moviendo los hilos, Argol lo llama, y al principio Sadel finge ignorancia. Pero Argol revela información astutamente para atraerlo, y funciona. Sadel revela su presencia dentro del monstruo, riéndose impresionado de que Argol notara su obra incluso sin ojos. Argol humildemente finge que no, diciendo que solo estaba tanteando el terreno. Entonces se revela que Sadel, un adorador de demonios y nigromante, controla al decapitador usando magia. Argol no se sorprende y le recuerda orgullosamente que pertenece a una clase superior. Mientras Sadel presume de su grandeza, Argol es atacado repentinamente por el decapitador. Hace 5 años Sadel era un don nadie débil e inútil, pero ahora cree que finalmente creció lo suficiente como para derrotar a Argol. Como siempre, Argol maniobra cada golpe sin sudar. Sadel sigue atacándolo usando al decapitador mientras presume de su poder para comandar a todos los fantasmas del corredor. Está convencido de que, por muy invencible que parezca el anciano, Argol no puede escapar. También declara que Argol no es rival porque él es un prisionero de clase 5. Sadel afirma que puede dominar a otros prisioneros de clase 5 con facilidad y le advierte a Argol que se rinda antes de que sea demasiado tarde.
Mientras el bocazas presume, Argol se mueve con precisión, esquivando cada golpe del decapitador. Permanece completamente imperturbable ante el nuevo pasatiempo de Saddle y le recuerda que ha sobrevivido en la prisión durante 60 largos años. Saddle no muestra interés en el orgullo de Argol, creyendo tontamente que puede acabar con él con solo 5 años de experiencia. Mientras Argol contrarresta los ataques del decapitador, llama a Saddle un bebé y enfatiza que la brecha de experiencia entre ellos es enorme e imposible de comprender para Saddle. Saddle ignora a Argol y lo cuestiona, pero pronto se arrepiente cuando Argol le da un golpe fatal con su daga, mientras corta al decapitador en 1.000.000 de lugares. Le da una lección a Saddle diciendo que desperdició 5 años de entrenamiento solo para aprender pasos de bebé. Después de regañarlo, Argol comienza inmediatamente a destrozar al monstruo, cortándole las extremidades como salchichas. En poco tiempo, la escena queda cubierta de sangre mientras Argol despedaza al decapitador con facilidad, afirmando orgullosamente su dominio. Después de derrotar al monstruo, Argol se para sobre su cadáver sintiéndose superior. Luego nota la marca de Saddle en la frente que controlaba al monstruo. Agarra al decapitador por su costosa melena y clava su arma en su cráneo, rompiendo la marca. Mientras lo hace, le dice a Saddle que informe a los adoradores de demonios que no hagan cosas inútiles. Mientras tanto, Aluk continúa guiando al grupo de regreso a la celda. No había notado que encontrar caminos en el corredor era extremadamente difícil porque Argol los guiaba. Menlok pregunta si están en el camino correcto y también se pregunta si el anciano está bien, ya que antes escuchó ruidos fuertes, pero ahora todo está en silencio. De repente, Zero llama su atención señalando adelante a Argol. Argol comenta casualmente que llegan tarde. Todos se sorprenden de verlo y preguntan cómo escapó del monstruo. Mientras debaten su llegada repentina, Menlok dice que ya nada lo sorprende con el anciano. Argol ignora sus preguntas y les ordena entrar en la celda. Explica que los dragones que escupen fuego deben haber entrado en los corredores. Zero se pone pálido de horror al ver los cadáveres negros y carbonizados dentro de la celda. La visión lo disgusta y casi vomita mientras su hermano lo revisa. Argol no ofrece consuelo, solo agarra a Zero por el hombro y le dice que se acostumbre, porque esta es la realidad de Soledad. Todavía aterrorizado, Zero murmura que los débiles no pueden sobrevivir aquí. Argol no está de acuerdo, diciendo que cualquiera, débil o fuerte, puede morir en cualquier momento. Sus palabras le recuerdan a Olo que innumerables personas llegan diariamente a Soledad y la misma cantidad muere cada día, sin importar la clase, habilidad o conexiones, la muerte llega para todos. Olo reflexiona sobre la oscuridad y la soledad, y sobre las personas que son asesinadas antes de poder luchar. Menlok expresa su desprecio por Soledad mientras observan a los feos conserjes tragándose los cadáveres. Olo lo llama una fábrica de reciclaje donde los prisioneros son asesinados, procesados y reemplazados sin fin. Mientras Menlok y Olo discuten el pase de lista diario, el sistema anuncia el inicio del ritual. Sorprendentemente, de 690 solo 5 permanecen, lo que significa que solo Argol y su grupo sobrevivieron. Su celda está subdotada, y el sistema les notifica que serán transferidos. La noticia deja a todos atónitos, incluso a Argol. La teletransportación comienza, y mientras son trasladados, Zero se aferra a su hermano aterrorizado. Durante el traslado, Argol advierte que podrían ser separados, lo que no le sienta bien. El hermano de Zero está más preocupado por él y le dice que se aferre fuerte. Argol murmura un montón de palabras sobre liberación y salida tras el traslado. Y les aconseja correr hacia el mar si alguna vez llegan a la jungla. Todos están confundidos, pero antes de que puedan hacer preguntas, son fulminados y desaparecen. Momentos después, Argo se encuentra en la celda número 3 a 498. Se siente un poco decepcionado porque quería ayudar al grupo a desarrollarse, pero todos fueron separados. En ese instante ve a Zero a su lado, buscando frenéticamente a su hermano mayor, Lucas. Argol se da cuenta de inmediato de que el alcaide de la prisión arregló esto. Decide concentrarse únicamente en manejar el almacén de mercancías y en Zero, y nota que pronto podría reunirse con el alcaide. Mientras tanto, Zero sigue llamando a Lucas, ajeno a su entorno. Argol, cansado porque su tiempo es corto, planea guiarlo y cumplir sus propios objetivos. Pronto Cedric ve a Argol y lo llama. Argol explica que su nueva celda es como un zoológico que alberga alrededor de 300 prisioneros, juzgándolos solo por los sonidos a la distancia. 2 matones los ven y se acercan, pensando que pueden enfrentarse a un anciano y a un niño. Planean esclavizar a Argol y a Zero con hambre en los ojos. Al ver la extraña mirada en ellos, Zero corre rápidamente detrás de Argol. De repente, una voz resuena detrás de ellos deteniendo a los matones. Una mujer pelirroja llamada Rosna aparece cargando pesados melones. Camina con confianza junto a un grupo de hombres calvos, reclamando a Zero como suyo. Orgullosa, llama a los matones basura arrogante, obligándolos a huir. Luego ordena a un subordinado que lleve a Zero con ella. El hombre lo agarra y Zero se aferra a Argol gritando, pero Argol finge ignorarlo.
Mientras lucha, Zero de repente convulsiona violentamente y se libera del agarre. El hombre queda atónito, incapaz de entender qué sucede. Rosna se irrita, llamándolo basura por fallar en su tarea. Argo se mantiene tranquilo, preguntándose si finalmente verá a Zero en acción. Zero sigue convulsionando mientras el hombre le dice a Rosna que no le ha hecho nada al niño. Cuando el hombre se gira, encuentra a Zero de pie detrás de él. Argol, por su parte, está emocionado por la repentina transformación de Zero y ansioso por ver cuánto valor posee realmente el chico. Rosna queda impresionada con la transformación de Zero y planea criarlo. Ordena a su subordinado que lo atrape. El hombre intenta agarrarlo con furia, pero Zero lo araña y falla, ya que no se supone que deba lastimar al niño. El hombre le ordena que se quede quieto, pero Zero sigue escapando de sus manos hasta que otro tipo interviene y lo golpea por detrás, dejándolo inconsciente. Después de noquear a Zero, abofetea al primer tipo incompetente. Argol entonces da un paso al frente mientras intentan llevárselo. El segundo hombre, sintiéndose arrogante, le dice que se largue e intenta golpearlo, pero Argo le agarra la muñeca y lo estrella casualmente contra el suelo. También noquea al incompetente, liberando a Zero. Rosna queda impresionada con las habilidades de Argo. Argol no está demasiado impresionado porque incluso con su despertar, Zero no puede vencer a un prisionero de clase 2, pero aún así quiere entrenarlo. Rosna nota que Argol está distraído y lo regaña por noquear a sus subordinados, a quienes llama sus hijos. Saca su látigo para intimidarlo, pero Argol dice que solo la parca lo asusta. Rosna acepta el desafío, jurando mostrarle el verdadero miedo. Chasquea el látigo en el aire, prometiendo atarlo y arrancarle la carne, pero Argo no se mueve, diciendo que pronto se tragará sus palabras. De repente, un hombre gigante llamado Margan interrumpe con una pose genial de vengador. Rosna se irrita por su entrada llamativa y afirma que Argo es suyo, diciéndole a Morgan que se mete en sus asuntos. Morgan la ignora y le advierte que retroceda mientras aún está siendo amable, pero ella le responde con un gesto grosero. Morgan amenaza con iniciar una guerra si ella pelea con él, pero Rosna no se inmuta e incluso parece ansiosa por comenzarla. Con Morgan sin ceder, Rosna pronto se ve rodeada por sus subordinados, cada uno con su marca en la frente. Al darse cuenta de que está acorralada, Rosna lo llama traicionero y decide retirarse. Murmura que su pelea solo haría feliz a alguien llamado Beckham. Luego se marcha con sus subordinados y le hace un gesto grosero a Morgan otra vez, prometiendo vengarse algún día. Morgan la ignora y simplemente se alegra de que retrocediera. Cuando Argo le pregunta quién es, Morgan se presenta emocionado, recordándole que lo salvó en la jungla hace un año. Se inclina respetuosamente, llamándolo hermano mayor y jurando no olvidar jamás ese acto que le salvó la vida, pero Argo dice que no lo recuerda. Tras pensarlo, supone que debió salvar a alguien sin querer mientras cazaba nativos en la jungla durante la liberación. Aunque Argol no lo recuerde, Morgan aún se arrodilla y ruega servirle. Sus seguidores quedan atónitos al ver a su líder inclinándose ante un viejo. Morgan les grita ordenándoles que también se inclinen, y toda su banda se arrodilla llamando a Argo hermano mayor. Argol, sin embargo, no aprecia el ruido y encuentra la escena un poco molesta. Poco después, Zero despierta gritando de una pesadilla sobre los subordinados de Rosna capturándolo. Se sorprende al encontrarse en un búnker con Argol hablando con Morgan. Morgan explica que están en la celda 3 a 498, que contiene 3 facciones, la primera es el Círculo del Hacha, que él lidera, la segunda es el Círculo de la Bruja del Látigo, liderado por Rosna, y la tercera es el Círculo del Maestro de la Espada, liderado por un hombre llamado Beckham. Añade que todos los líderes de círculo son prisioneros de clase 3 y que estas facciones mantienen el equilibrio en la celda. Morgan dice que se están preparando para la liberación y que cada círculo está buscando cerca de la celda. Por su explicación, Argo aprende que Morgan ha estado en soledad durante 3 años y se impresiona de que se haya adaptado tan rápido. Morgan atribuye su progreso a que Argol lo salvó hace un año. Argol le agradece la información y dice que quiere descansar. Morgan le dice que lo llame si necesita algo y luego les ofrece comida. Zero queda sin palabras al ver los insectos repugnantes que se supone deben comer, pero Argo comienza a comer sin dudar. Momentos después, Zero pregunta por qué Argo no lo ayudó antes y se pregunta si fue porque Argo lo veía como un inútil débil. Argol se da cuenta de que Zero no recuerda su momento de poder, pero decide no recordárselo. Simplemente le dice que no estarían juntos ahora si lo hubiera abandonado. Zero queda atónito y Argol le pregunta si tiene miedo. Zero admite que sí, diciendo que se siente inútil sin su hermano Lucas. Argol le dice que no es débil y explica que la fuerza o debilidad de una persona depende del oponente al que se enfrenta. Dice que quiere que Zero sobreviva en soledad y se ofrece a ayudarlo a volverse más fuerte. Argo añade que para volverse fuerte primero debe comer. Zero lo cuestiona preguntando por qué comer importa. Argol responde que lo que más teme es el hambre, porque nada es más doloroso que morir de inanición. Le advierte a Zero que coma los insectos o nunca se volverá fuerte.
Zero reúne su determinación, jurando volverse más fuerte por su hermano, y aunque los insectos son asquerosos, se obliga a comerlos. Mientras tanto, en el círculo de Rosna, uno de sus subordinados pregunta a otro dónde está ella. Un hombre bestia oso le dice que salió a dar su informe regular. En otro lugar, Rosna, ahora con una capa roja, se inclina ante un orbe rojo brillante. Una voz pregunta sobre su progreso y ella informa que podrán recolectar completamente la fuerza vital para la próxima liberación. También le cuenta a su maestro sobre la llegada de Argo y Zero a la celda, pero dice que no hay necesidad de preocuparse por ellos. La voz se muestra curiosa y le pide que explique más sobre Argo. Por su descripción, la voz parece reconocerlo. Un rostro demoníaco ardiente emerge del orbe e ignora la pregunta de Rosna, prometiendo manejarlo personalmente. Rosna queda atónita de que su maestro planee venir a la celda. Ella ofrece capturar a Argol antes de su llegada. La voz lo encuentra divertido y le da permiso para capturarlo vivo o muerto. Rosna se inclina hasta el suelo en reconocimiento, llamándolo el gran líder de los demonios. Al partir, le dice a su maestro que anticipe su triunfo, bajando orgullosamente su capa para mostrar sus melones, y jura capturar a su presa, Argol y Zero, para su maestro. De vuelta en la celda, Argol comienza a entrenar a Zero mientras ambos se sientan a meditar. Argol le dice que no necesita aprender técnicas brutales con los puños, sino que le enseña técnicas de respiración para acceder a su fuerza interior. Zero sigue las instrucciones pensando en reunirse con Lucas. Argol le dice que continúe respirando hasta entrar en su yo interior. Zero sigue practicando y de repente se encuentra en un abismo oscuro y vacío. Llama frenéticamente a Argo pero no recibe respuesta, sin entender dónde está ni cómo llegó allí. De repente escucha la voz de Argo pero no lo ve. Zero se aterroriza y se queja, pero Argo le dice que se calme, asegurándole que está a su lado. Zero se sorprende al aprender que esto es su yo interior. Argo explica que comprender la oscuridad interna es la única forma de volverse más fuerte. Como es su primera vez, le dice que hoy solo dé un paso adelante. Zero da un paso y de repente ve un recuerdo feliz de su familia, lo que lo hace llorar. Argo lo llama tratando de sacarlo y le dice que deje de mirar hacia abajo y se concentre en su respiración. Aunque le cuesta, Zero intenta seguirlo, pronto pierde la conciencia y es devuelto a la realidad. Argo lo felicita diciendo que lo hizo bien para ser su primera vez y le recuerda que su sangre especial se convertirá en su arma más fuerte. Zero queda atónito al ver la ligera transformación en sus manos. Después de la lección, Argol anuncia la hora de comer, algo que Zero no espera con ganas. Momentos después, Morgan les da carne de monstruo asada y Argo le agradece. Zero se siente aliviado de no tener que comer insectos viscosos. Mientras come, Zero ve un grupo de hombres afuera y se pregunta por qué no están comiendo. Argo le dice que los ignore, afirmando que tienen sus propios métodos. Rosna pronto entra pavoneándose como un avestruz, diciéndole a Morgan que saque algo. Morgan está molesto y le dice que se controle, ya que están contribuyendo a algo acordado previamente. Rosna nota a Argo y se sorprende de que siga vivo. Los hombres de Morgan entonces sacan unos 4 cadáveres de su equipo, que murieron cazando en el corredor ayer. Morgan se los ofrece a Rosna, quien se alegra de poder darse un festín. Presume que solo 2 murieron en su campamento. Zero queda horrorizado al darse cuenta de que comen cadáveres, y Argo le informa con calma que eso es común en Soledad. Al pensar que eso fue lo que comió antes, Zero casi vomita, pero Argo lo detiene explicando que lo que comieron antes era carne de monstruo real. Mientras tanto, Rosna y su grupo regresan emocionados con 2 cadáveres para hacer una fiesta de carne. Morgan le dice a Argol que descanse mientras ellos también se van a festejar, llevándose los otros 2 cuerpos restantes. Después de que se van, Argol le dice a Zero que coma carne de monstruo o insectos, pero nunca carne de prisioneros muertos. Zero, feliz de escuchar eso, acepta rápidamente. Después de un tiempo, un grupo de brutos con una cruz invertida en el cuello regresa a la celda, hablando de cómo destruyeron a algunos prisioneros de clase 1. Estos tipos son del círculo del maestro de la espada Beckham y se apartan rápidamente cuando Beckham entra en la sala.